Buen día, mi nombre es Jaime Ayala. En este día les voy a presentar el proyecto de la tercera unidad de la materia de instrumentación industrial, que se refiere a un proceso automatizado del craquelado de la cerámica. Como objetivos tenemos describir la automatización del proceso de craquelado de la cerámica, representar el diagrama PEN-ID mediante el software AutoCAD Electrical, analizar las propiedades y conceptos para seleccionar los instrumentos de medida como son los sensores y transmisores, y analizar las propiedades y conceptos para la selección de los elementos finales de control. Ya, el craquelado de la cerámica, como se había mencionado anteriormente, es la técnica decorativa que estimula el deterioro de un material. Esta técnica es muy utilizada en los productores de cerámicas e inodoros en nuestro país, como es de Casa, Edesa, Rialto, Ecuacerámica, ya que es muy cotizado en el mercado nacional. Para poder realizar este proceso de craquelado se necesita calentar la cerámica a una temperatura de 175 grados centígrados en una mezcla hirviendo de agua con dextrina. Este producto se disuelve y se adhiere a la superficie de la cerámica, la cual permite dar este acabado antiguo, delicado, como que tiene unas grietas en su superficie. En este proceso tenemos tres variables, las cuales es el caudal, la temperatura y el nivel. El caudal aparece en las tuberías en las cuales se lleva el agua con dextrina hacia los tanques. El agua que se lleva está a una temperatura ambiente de 20 grados centígrados aproximadamente y se envía hacia el tanque por medio de una bomba. Realizando la investigación, estas bombas de productos químicos, por lo general en las industrias tienen un caudal de 1000 metros cúbicos por hora. Es la capacidad de la bomba de caudal que emite la bomba. La temperatura, la variable de temperatura, esta se va a utilizar en el interior del tanque, ya que, como se mencionó anteriormente, el proceso del craquelado se la realiza a una temperatura de 175 grados centígrados para tener una mejor técnica de decoramiento. Sabemos que el punto de ebullición del agua es los 100 grados centígrados, por lo cual la variación en el tanque de temperatura va a ser de 20 grados centígrados, a la cual entra el agua con dextrina, y la temperatura de 175 grados centígrados, en la cual la cerámica va a estar sumergida durante 20 a 30 minutos. La variable de nivel. La variable de nivel esta variable se la trabaja dentro del tanque de acero inoxidable. Este tanque tiene una dimensión de 3 metros de alto por unos 3 metros de ancho, ya que se ingresa en grupos las cerámicas o los inodoros, por lo que se necesita que sea un tanque medio espacioso para poder trabajar. Ya, entonces esta temperatura de 175 grados centígrados que se encuentra el agua va a ser muy peligroso o riesgoso que se genere un derramamiento, por lo cual es muy importante controlar el nivel, ya que puede generar graves daños tanto a los equipos que se encuentran cerca como a los operarios de la industria, por lo que es una variable muy fundamental a controlar en el proceso. Tenemos aquí la tabla o la matriz de requerimientos de los elementos de medida, por ejemplo, caudal, temperatura y nivel. El rango que necesitamos que mida nuestro sensor de caudal es hasta 1000 metros cúbicos por hora. Un tiempo de respuesta rápido para que pueda cerrar la válvula o abrir la válvula para que permita el ingreso o no de líquido. La alimentación, las consideraciones necesarias para que se cumpla o para que funcione correctamente el sistema, tanto para la variable de caudal, para la temperatura y nivel, para nuestros sensores. Entonces, nuestro lazo de control 1 vendrá dado por el caudal en la tubería. Este caudal estará controlado por el PLC
para controlarme la velocidad a la que entra y el tiempo en que se llenará el tanque. Ya, esta sería un sistema en lazo cerrado, ya que el sensor de caudal me va a estar midiendo constantemente y me va a emitir una señal de error al controlador para que pueda decir si ya se va a llenar el tanque, actúe sobre el elemento final, que va a ser una válvula para cerrar o abrir el paso. En la temperatura tenemos un controlador que vamos a hacer en este caso de temperatura, un Han-Young, el cual vamos a setear el valor de la temperatura de 175 grados centígrados. De igual manera, en lazo cerrado va a estar comparándose con el valor del sensor de temperatura. En este caso vamos a utilizar una PT100, y cuando se llegue a la temperatura se va a apagar la resistencia inmersible en el agua para que se deje de calentar. Lazo de control 3 es un controlador PLC, el cual va a actuar de igual manera sobre la válvula que va a permitir el paso o no de fluido en la tubería. Va a estar realimentado por el sensor de nivel, indicándonos si es que se llegó o no se llegó a la altura. Por lo que los instrumentos a medida utilizar, como se mencionó en el proyecto del segundo parcial, va a ser un sensor electromagnético de la marca TechFluid de la serie FX-MX4, el cual tiene la aplicación en este sistema, ya que permite no tiene una retención de sólidos, y eso nos conviene ya que es agua con dextrina. Presenta una alta resistencia a químicos, al ser una mezcla química nos ayuda en nuestro sistema. Tiene un precio de $225 y una precisión de 0,5%, una repetitividad de 0,1%. Y bueno, las características de este sensor se presentan en esta diapositiva. Como ya se mencionó en el anterior video y en el anterior proyecto, no vamos a profundizar en este tema, solo vamos a tratar en general. Entonces, para medición de temperatura se va a utilizar una PT100 a 3 hilos, ya que nos brinda mayor exactitud. Para poder utilizar esta PT100 vamos a utilizar un controlador Han-Young, en el cual nosotros podemos ingresar el valor de la temperatura seteada, que sería 175 grados centígrados, y va a estar comparando con nuestro valor que nos entrega nuestra RTD, ya que este controlador permite el ingreso a 3 hilos de una PT100. Entonces va a estar comparando, y cuando ya llegue al valor de los 175 grados centígrados va a apagar el elemento final de control. La PT100 tiene un valor de $20 y el controlador Han-Young de $165. Para la medición de nivel vamos a utilizar un sensor nivel flotador SwitchTech LH35, el cual funciona como un switch. Cuando llega a la posición de la altura máxima del agua, se cierra el circuito y me va a enviar una señal de un 1 o de una señal digital para decirme que ya llegó a la altura máxima. Caso contrario, me va a dar un valor de 0, como que no llega a la altura máxima del agua. Tiene un valor de $115 y es fabricado por Flowline. Como se explicó en el anterior proyecto, todos estos sensores o elementos de medida cumplen con los requerimientos mostrados en la matriz de necesidades, que cumplan la temperatura de operación, el caudal al que se trabaja y las necesidades en sí del sistema. Ahora, los elementos finales de control. Vamos a utilizar una válvula de control con pistón neumático, una resistencia de inmersión, que va a ser un elemento de final de control térmico, y un contactor, que va a ser un elemento final de control eléctrico. Ya. Aquí presentamos las consideraciones que debe tener cada uno de estos elementos finales de control. Por lo que los elementos finales de control a utilizar que se buscaron es una válvula de 2 vías tipo globo con un actuador de pistón neumático. La temperatura del fluido era de 20 grados centígrados, por lo que podemos ver que la temperatura de operación es hasta 180 grados centígrados, por lo que nos beneficia. Se escogió esta válvula ya que permite tener soluciones alcalinas o
soluciones químicas, las cuales ayudan a nuestro sistema. Es de acero inoxidable, lo cual permite un efecto antes de la corrosión. El precio es de $225. Es una válvula de tipo globo, la cual va a permitir o no el paso con el desplazamiento del tapón. El principio de funcionamiento es que mediante la señal neumática el vástago va a elevarse el pistón va a elevarse verticalmente, ya sea ascendente o descendentemente, para poder cerrar o abrir el paso del fluido. Ya. Con respecto a la resistencia de inmersión, esta resistencia de inmersión va a ser el elemento final de control que permita calentar el agua en el tanque. Estas resistencias de inmersión tienen, se descubrieron en el siglo XIX, la cual mediante la circulación, al hacer circular corriente por estos tubos, hace que la energía cinética contenida por los electrones se transforme en calor, y esto permite hacer calentar el calentamiento de los tubos y por ende del líquido en el que se trabaje. Como podemos ver aquí, tiene una brida, la cual va a ser la conexión, nos va a permitir ingresar en nuestro tanque para poder calentar el agua al interior. El agua del interior va a ser de 175 grados centígrados, por lo que debemos tener en cuenta las distancias que va a haber desde la brida hasta la conexión, que en este caso sería de 100 milímetros el alejamiento. Como podemos ver, existen las bridas de diferentes diámetros, de 100, de 125, de 150, de 300, bueno, dependiendo del tamaño que nosotros queramos. Aquí tenemos las partes que va a tener el elemento final de control, el cual va el cual se va a cumplir en nuestro elemento final de control, que es la resistencia de inmersión de la marca Asim Houanin, que tiene la brida especial. Podemos ver que las bridas, este elemento de final de control viene determinado por el batiaje que va a consumir, el peso, dependiendo del batiaje, tiene el número de de tubos para poder calentar de mejor manera o de menor manera el agua. Las características es que funciona a 220 voltios, tiene un precio de $75 sin el valor de envío en el mercado internacional, tiene una longitud máxima de 3000 milímetros, que es de los tubos, son elementos blindados en forma de U, y los diámetros son de 10 milímetros de cada tubo. Ahora, con respecto al último elemento final de control, es un contactor. Este contactor es de la marca Siemens, de la serie 3RT 2024. En el mercado nacional tiene un valor de $34. Este contactor se trata de al hacer circular una corriente por un bobinado, permite que los contactos, como vemos aquí, en este caso se encuentra desmagnetizado, por lo que se encuentran los contactos abiertos, y en este caso cerrados, va a permitir la conducción o no en del, del circuito. Ya, las características es que de 32 amperios, la corriente 220 voltios, la temperatura es de 60 grados centígrados, tiene una potencia de 15 kilovatios la carga. Ya, esto se caracteriza por lo que nosotros podemos enviar aquí la señal del elemento de medida, que va a ser el controlador de temperatura. Cuando llegue la señal del controlador de temperatura en miliamperios, este contactor se caracteriza porque es como un relé, pero para altas potencias. Entonces nosotros podemos, de las salidas de este relé, con la entrada de 220 voltios y una corriente de 16 amperios aproximadamente, se conecta de las dos salidas a las resistencias de inmersión, las cuales van a calentar el agua. Ya, entonces vamos a visualizar nuestro diagrama PEN-ID, en el cual nosotros podemos ver una bomba, la cual va a surtir del agua con dextrina a nuestro sistema.
Entonces esta bomba, como ya se mencionó, va a ser de 1000 metros cúbicos por hora, que va a surtir del líquido a nuestro tanque. Entonces en esta línea de la tubería va a estar el elemento final el elemento de medida, que va a ser el sensor de flujo, el caudalímetro. Va a tener implementado un transmisor, el cual me va, mediante una señal eléctrica, se conecta con el PLC. Este PLC se encuentra todo esto en el lazo 110. Este PLC va a emitir la señal, si es que ya es el tiempo en el que se debería llenar el tanque, una señal neumática hacia una válvula de tipo bola, lo cual está representado con el circulito. Este pistón nos está indicando que la válvula va a ser neumática de deslizamiento vertical. Entonces, cuando ya se cumple el tiempo que estimado en que se llene el tanque, se va a cerrar o abrir. En el lazo de control 112 tenemos el nivel. Cuando el agua va subiendo y llega al nivel establecido en nuestro sistema, va a dar nuestra señal de nivel, nuestro sensor, mediante su transmisor al lazo de control, al controlador PLC, que van a estar en el lazo 112, y de igual manera, si es que ya llegó o si todavía falta, me va a enviar una señal neumática para controlar el flujo en la tubería. Ahora, en relación al lazo de control 111, es el de temperatura. Tenemos nuestro sensor de temperatura, la PT5, conectado a nuestro controlador Hanyun. Este controlador, como ya se mencionó, va a estar conectado a un contactor que va a estar conectado a 220 voltios, lo cual es un voltaje muy común en las industrias, lo cual va a estar conectado a este contactor. Cuando se indique que la temperatura ya llegó a los 175 grados centígrados, el contactor va a permitir conectarse con las resistencias de inmersión. En caso de que no esté la temperatura en 175 grados centígrados, se va a apagar, se va a prender las resistencias y calentar el agua. En caso de que no, que ya había llegado, se va a desconectar el contactor y por ende no se va a calentar el agua. ¿Por qué se eligió un pistón neumático? Debido a que existen un lazo de control para poder llevar y traer las cerámicas y unas bandas transportadoras, y existe un compresor de aire en nuestra industria para poder mover las bandas transportadoras y todo. Razón por la cual podemos utilizar el mismo compresor para poder surtir de aire comprimido a nuestro pistón. Y eso sería todo. Muchas gracias.